Gracias. El año pasado tuvo lugar en Monterrey el Foro de las Culturas, que comenzó con el encuentro de las religiones del mundo. Fui de los invitados a tener conferencia larga. Me dijeron que podía comenzar, se trataba de dar un mensaje a los participantes desde un punto de vista bíblico, filosófico, cultural, lo que yo quisiera, o bien testimonio de vida. Se me hizo fácil el testimonio de vida, pero cuando empecé a escribir, casi me arrepiento, porque ya no se podía echar marcha atrás, porque es muy difícil escribir sobre uno mismo. Pero, de hecho, la conferencia gustó mucho en Monterrey, y por eso ahora aquí la presento. Voy a mostrar con anécdotas de mi vida cómo se me han ido dando grandes dones en la línea de la apertura al otro, no solo en las líneas de la tolerancia y del respeto, sino en todas las líneas. He tratado de seguir espontáneamente estas lecciones que me han dado, aunque con cierta inexactitud. Las relato porque sé que no se me han dado como algo personal, sino para que las comunique a otros, los verdaderos destinatarios, como en este caso ustedes. Me ha dado alegría, no al momento, sino al reflexionar después, que de vez en cuando reaparecen los signos, como una estrella reaparece de pronto en la noche. Después de la introducción comienzo con mis estudios. Recibí la instrucción primaria 6 años en 3 escuelas diferentes, una privada, familiar, otra católica clandestina, la tercera católica en busca de reconocimiento. Era la época en que todavía se dejaba sentir la persecución religiosa. La secundaria, 3 años, los estudié en 2 escuelas diferentes, una del todo laica, la otra católica de fama lasallista. La preparatoria, 2 años en 2 escuelas diferentes, una de los jesuitas, otra la del Estado. Como en casi cada año cambiaba yo de colegio. Así que no tengo lo que se llama una generación propia, una escuela propia con la que yo me sienta identificado. Mis compañeros de banca fueron muy diversos en las diversas escuelas, de los más pobres a los más ricos, de diversas creencias, costumbres y aficiones. En la universidad entré a ingeniería química, encontré compañeros de procedencia e historia diversa que la mía. Me fue fácil adaptarme, aceptar a todos con cariño juvenil abierto, y así fui aceptado. Incluso fui propuesto como secretario general de los estudiantes de la universidad, que era un buen puesto político. Y ya había yo aceptado cuando decidí hacerme jesuita, pero esta es otra historia. Cuando me hice jesuita sabía que me esperaba una formación de 17 años. Yo deseaba reducir ese tiempo y propuse a mis superiores usar tiempos de descanso y vacaciones para ir adelantando algunas materias. Así que reduje el tiempo de 17 a 13 años. Lo logré con el resultado de que no tuve siempre los mismos compañeros. Con unos fui novicio, con otros terminé los estudios de humanidades, con otros los de filosofía, con otros los de teología, con otros me ordené sacerdote, con otros hice mi definitiva adhesión a la Compañía de Jesús. Físicamente lo hice el mismo día en Berlín junto con un jesuita alemán. Esto es, tampoco en mi universo jesuita tengo un grupo propio a quien adherirme, como si no sé quién me diera la consigna de no adherirme a nadie para adherirme a todo mundo. Hasta aquí yo haría este resumen. Es bello tener raíces, pero yo no tengo raíces, ni grupo de referencia. Un día comprendí la pedagogía que alguien me recetó. También es bello no tener grupo de referencia, y tú no lo tendrás para que seas ágil en el hacerte uno con todos. Siendo ya jesuita, terminé mis estudios de ingeniero químico en otra ciudad, con otros compañeros, en otro ambiente. Parecía que el espíritu jugaba conmigo y me encantó su juego, debo decir. Todos mis estudios los había hecho en México, pero mi superior me dio el destino de ser profesor de filosofía para estudiantes jesuitas y me envió a Roma para obtener el doctorado. Yo no quería ir a Roma, aún me opuse, pero acepté. Dije, acepté. Pero no sé si alguien que sabía más que yo aceptó por mí. Fui muy feliz en Roma, pero viniendo al punto, la Universidad Gregoriana, con sus fortalezas y debilidades, es realmente una universidad. No solo hay estudiantes de todo el mundo, como en otros estudiantes, tipo la Sorbona, sino también tiene profesores de todo el mundo. Por primera vez en mi vida conviví con gente de Italia, India, Yugoslavia, Portugal, China, India, África, tantos lugares.
Tomé la decisión consciente de tratar más con compañeros que no fueran de habla hispana. Mis más grandes amigos fueron un jesuita irlandés que no hablaba sino su dialecto, y yo no hablaba sino castellano, así que nos comunicábamos en latín, todavía se usaba. Y un jesuita del Canadá inglés con parecidas dificultades. Experiencias de estudiante. Bueno, yo aquí fui escogiendo aquellas cosas que tenían que ver con esa formación que la vida me iba espontáneamente dado para estar siempre abierto a todos. En tercero de primaria, yo tenía 8 años de edad, mi mejor amigo era de los más malos. Se portaba mal, faltaba seguido a clase. La directora lo expulsó. Fui a verla para decirle en mi lenguaje de niño que mi amigo necesitaba ser comprendido por sus problemas familiares y que no era malvado, sino algo travieso. Casi no pude ni comenzar porque la directora me gritó con voz tonante: no defiendas lo que no se puede defender. Esa frase me la han dicho varias veces en la vida. Y hasta personas más importantes que la maestra de primaria, y en tono de amenaza. Pero esa vez fue una buena vacuna. Intuí desde niño que en la frase de la maestra había algo de irracional, impalpable, algo de inhumanidad. Me sentí impulsado a estar del lado de quien era diferente. Hoy estábamos un grupo de amigos con el vicario parroquial, casi todos tendríamos entre 12 y 14 años. Uno tenía 17. La diferencia no es grande, pero en esa época sí. Le contó al vicario, el grande, que ya estaba trabajando, que había ganado su primer sueldo. Exclamaciones admirativas de nosotros los más chicos. Y que se había comprado un libro. Nos lo enseñó. Era un libro grande con muchas imágenes a todo color. Estábamos fascinados. El vicario tomó el libro, lo tocó superficialmente, prendió un cerillo y comenzó a quemarle las pastas. El libro de elegante presentación tenía pastas sólidas y no se prendió todo, pero sí quedó una quemadura espantosa. Era un libro sobre la evolución. Me sirvió de vacuna contra la intolerancia feroz, actitud nada cristiana. Fue una semilla que fructificó después para acercarme de manera humana a quienes piensan diferente y a quienes tienen otras maneras de pensar. En la prepa, 17 años, el maestro de filosofía dijo al comenzar una clase: hoy vamos a ver al infame de Descartes. Yo no sabía ni qué era la filosofía ni quién era Descartes. Ni se me había ocurrido entonces el ser sacerdote, pero me llamó la atención que un buen maestro usara ese tipo de expresiones. Y sin palabras se reforzó una decisión que ya había tomado inconscientemente, la de tener en mi vida una postura de saber escuchar, comprender y estimar a otros. A los 18 años era yo estudiante en la preparatoria de los jesuitas. Fue cuando los conocí. No hubo mucho acercamiento, pues yo venía de una secundaria rival, de los lasallistas. Y pues en general los estudiantes me veían como un bicho aparte. Un día salí de clase para un encargo del maestro y pasé por varias aulas. Tuve que detenerme un instante ante un aula. El maestro, joven jesuita, todavía no sacerdote, de los que llamamos maestrillos, daba clase de ecuaciones matemáticas con máxima concentración, sumo interés, pasión viva y consagración total, como si, sin intención, tuviera puesta ahí toda su vida. Entonces ni siquiera pensaba hacerme yo jesuita. El solo pensamiento lo hubiera yo rechazado. Pero cuando me hice jesuita, creo que inconscientemente influyó esta escena. La consagración a Dios se da no solo en los momentos sublimes de un acto litúrgico, pero también en la vida cotidiana de la naturaleza y de las acciones humanas comunes y corrientes. Yo universitario estaba en una asociación católica juvenil. Supe que unos católicos habían apedreado las casas de algunos protestantes. Un antitestimonio. Conversando con algunos compañeros, hicimos un plan de acercamiento, invitar a jóvenes protestantes para dialogar sobre problemas juveniles y no tocar el problema de la religión. Presentamos el plan al sacerdote encargado de nuestra organización con argumentos tales que él no podía rechazar. No lo hizo, pero desechó el plan y nos dijo con semblante de justificación: el plan es excelente, pero la gente todavía no está preparada. Y se quedó viendo al infinito. Me dio tristeza y evité acribillarlo a preguntas como:
¿Cuándo estará la gente preparada? ¿Cómo empezamos a preparar a la gente? ¿Con cursos de teología, matemáticas, astronomía? Pensé que más bien había que preparar a la gente con la acción sobre la marcha. Midiendo mis fuerzas, preferí callar y no hacer nada sino acechar el momento oportuno, porque hay que saber ser acechador. Estudiante jesuita. A los 21 años fui novicio jesuita. Todo era nuevo. Compañeros, costumbres, dieta, lenguaje, puntos de vista. Nosotros mismos éramos muy variados. Las escuelas de filosofía suelen tener un sistema desde donde se responde a los diversos problemas. Unos tienen a Kant, otros a Hegel, otros a Marx. En mis estudios de filosofía teníamos a Santo Tomás de Aquino, obligatorio en los seminarios católicos. Aunque sí había líneas diversas, como ejemplo y abreviando, Santo Tomás de Aquino, línea dominica, o línea franciscana, o línea jesuita. Los jesuitas éramos libres de seguir cualquiera de ellas. Además también teníamos clases de historia de la filosofía, o sea, estudiábamos otros filósofos. Esa fue el área que más me gustó. No tanto buscar la verdad con los ojos de un sistema fijo, sino que me apasionó ver las diferentes respuestas que daban los seres humanos. Vi una luz verde al estudiar a Santo Tomás mismo, porque él fue muy atento a las respuestas de sus antecesores y porque al final de su vida quiso quemar toda su obra. Parece que después de un rapto místico vio que su sistema no era el único posible, que había varios sistemas posibles, que el suyo no era el único, y le entró la melancolía propia de los genios. Teníamos mucho tiempo para reflexionar. Elijo uno de los recuerdos de mis clases de ética. Habíamos visto que los actos sexuales entre personas del mismo sexo eran contra la naturaleza, demostrado con argumentos filosóficos. Después de pensarlo bien, le dije al maestro que las razones aducidas para demostrar eso eran a todas luces deficientes. Me respondió de inmediato que no fuera diciendo eso, pero no explicó las pruebas concretas. El tema me interesaba porque años antes un compañero estudiante, aunque no era piadoso, tuvo crisis espantosas, no solo al verse como signo de inhumanidad, sino también ardiendo ya en el infierno. No supe cómo lo ayudé. Pero ahora, ¿qué quiso decir el maestro? ¿Que sí eran decisivas las pruebas filosóficas y que por tanto no dijera yo errores? ¿O que era verdad lo que yo decía sobre la insuficiencia de las pruebas, pero que no convenía decirlo? Preferí no pedirle que precisara. Se me quedó la tarea pendiente. Siendo estudiante de teología, a medianoche meditaba yo en la azotea del teologado. Desde lo alto se veía bellamente iluminada toda la Ciudad de México. Tuve el suave pero seguro presentimiento de que muchos me esperaban. No precisamente esa ciudad, ni los católicos en particular, sino muchos. Y no que me sintiera yo un Superman, sino que era yo invitado a servir, por insignificante que fuera mi servicio, por variada que fuera la problemática. Fue una consolación para usar el lenguaje de San Ignacio en sus ejercicios. De vez en cuando hay en la vida momentos grises, momentos de espera, pero cuando las consolaciones reaparecen y forman como en matemáticas una curva segura, suele ser señal en el discernimiento ignaciano de que la vida va por el camino que desea el Señor. También en teología, a través de mis maestros, supe que los dogmas no tenían como función satisfacer el prurito de la verdad, ni mucho menos de prepotencia, lo que los dogmas eran maneras de amar y por tanto un signo de humanidad. Estudios especiales. A los 34 años hice un curso de espiritualidad, la Escuela del Afecto en Córdoba, España. Es un tiempo de silencio, de soledad, lo que llamamos la tercera aprobación. Una parte del curso consistía, sin embargo, en apostolado directo con la gente. Quise participar en las famosas misiones populares de los jesuitas españoles para ver cómo funcionaban. Me tocó en Ceuta, una pequeña ciudad al norte de África, en un barrio de mala fama. El jesuita en jefe era ya entrado en años y me encomendó a los jóvenes. Yo no sabía qué hacer y se me ocurrió decirles que en lugar de largas pláticas trataríamos de encontrar a Dios en sus cantos juveniles populares. Aquello claro que fue muy exitoso, muchísimos jóvenes. Aquello no parecía un ejercicio de piedad, todo un jolgorio, una fiesta con cante hondo y desfilando por las calles de Ceuta. A los jóvenes musulmanes asistían. Yo trataba de hablar de Dios cuando hablaba en un lenguaje que fuera común. Sentí muy cerca a los musulmanes, tanto que estos un día me salvaron de una situación difícil, como si fuéramos hermanos,
pero esto ya es otra historia. Debo advertir que cuando entré de jesuita, todos mis superiores me decían que estaba muy bien la línea que yo había escogido, ingeniería química, posteriormente trabajar como ingeniero químico un tiempo, siendo ya sacerdote, luego dar clases, luego investigar. Pero de pronto me dedicaron a filosofía porque urgía mucho, no había profesores. Y un día de pronto decidí, voy a amar a la filosofía, y lo he hecho. Fue una decisión que me ayudó mucho. De los 35 a los 38 años hice mis estudios de doctorado y hablé de lo internacional de la Universidad Gregoriana, compañeros y profesores de todas las partes del mundo. Pero deseo narrar una vivencia que tuve durante uno de mis viajes, que me hizo recordar otra tenida a los 7 años. Comienzo con esta, la que tuve a los 7 años. De niño, pues, uno oye sermones, claro, de los cuales no se acuerda de nada ni los entendió, pero uno sí, quizá el primero que yo entendí, un trocito que me dejó estupefacto. A mis 7 años. El párroco estaba elocuente, increpó fuerte a los fieles. Ustedes se dicen católicos, pero los varones se embriagan, le pegan a su mujer y a los hijos, se gastan todo y se van con otras mujeres. Las damas, en lugar de cuidar su casa, se dedican a jugar a baraja, a chismear con las amigas y a flirtear con otros. Y además entre ustedes no se ayudan. Aprendan de los protestantes. Sí, esos a quienes ustedes apedrean sus casas. Los varones protestantes no se embriagan, no le pegan a su mujer ni a sus hijos, son fieles al matrimonio. Y las damas protestantes se consagran al marido, a la casa, a los hijos. Ellos se ayudan entre sí y son hospitalarios. Esos sí son buenos católicos, perdón, buenos cristianos. Se me quedó grabado esto a los 7 años. Pasa mucho tiempo, 30, son 37 años. Ando en Alemania por el rumbo de Hamburgo y casualmente paso delante de una iglesia luterana a la hora del servicio. Decidí entrar a ver cómo era eso. Me sentí muy libre. En la niñez se me había dicho que entrar al templo de otra religión era un pecado muy grande. Después cambiaron las cosas y en tiempos de Pablo VI no había esa norma. Sin embargo, yo nunca había entrado a una iglesia protestante y el corazón me latió fuerte según la sístole y la diástole al entrar. Me dio vergüenza de sentir vergüenza y al contar esto me da más vergüenza. Fue un shock pequeño, pero el shock fuerte fue al oír la predicación del pastor luterano a sus fieles luteranos. Ustedes se dicen luteranos, pero los varones se embriagan, le pegan a su mujer y a los hijos y se van con otras mujeres. Las damas, en lugar de cuidar su casa, se dedican a jugar las cartas con sus amigas, a chismear y a flirtear con otros señores. Y ustedes, en lugar de ayudarse, se muerden unos a otros. Aprendan de los católicos. Sí, esos a quienes ustedes desprecian. Los varones católicos no se emborrachan ni se gastan toda la raya. Cuidan a la casa, a los hijos. La mujer lo mismo, se consagran al marido, a la casa, y se ayudan unos a otros y al vecino. Ellos sí son buenos cristianos. Me quedé estupefacto otra vez. Y todavía lo estoy. Me encanta encontrar a Dios en las diferencias que nos igualan. ¿No somos todos iguales? Hago notar que por el rumbo de Hamburgo, los católicos son poquísimos. Como cuando yo era niño, eran poquísimos los protestantes en mi ciudad. ¿El bueno es el católico? ¿Es el protestante? ¿O las minorías por instinto quieren llamar la atención por su presencia y distinguirse de los demás? No respondo a esta pregunta, el punto es muy delicado. Temo perder a mis amigos católicos y a mis amigos protestantes y a los de otras religiones. Les puedo dar la imagen de que soy un sociólogo ateo. Pero ni soy sociólogo ni ateo, sino que trato de encontrar a Dios en todos los eventos. Y fue una aventura maravillosa esta. Profesor de filosofía, a los 38 años en el seminario de los jesuitas, la atmósfera terrible. Eventos de 68 en Europa y en México, por no hablar del mundo. Tiempos del rock y de los hippies, paz y amor en lugar de la guerra, etc. En mi mundo jesuítico yo había pasado desapercibido, uno de tantos, pero al llegar como maestro de jesuitas, tuve la asombro de ver que yo tenía un estatus especial, que ahí eran los estudiantes jesuitas, y me aproveché de esa especie de estatus, me dejé crecer el cabello, me vestía a lo hippie,
A mis sobrinos no les gustaba, pero no me dijeron nada relevante. A los estudiantes les caí bien, pero inevitablemente o por instinto me relacioné con varios hippies. Me atengo a una experiencia, con una nota. He usado las palabras inevitablemente, por instinto. Son casuales y verdaderas en cuanto a mi conciencia. En la perspectiva de los años creo que fue una providencia divina, porque yo nunca lo habría pensado ni me hubiera atraído. Uno de mis personajes bíblicos preferidos es Jonás. Dios lo manda a predicar a Nínive. Yo no sirvo para eso, no voy. Pues si vas y nos vemos aquí, tal hora, tal fecha, y lo cita. Jonás prefirió escaparse. Se sube en una nave y hay una tempestad espantosa. El capitán dice, nunca habíamos tenido una tempestad tan fuerte. Y ve que aquí uno de los que van en el viaje anda en problemas con su Dios. Y Jonás, pues ese soy yo, ya les contó la historia. Échenlo al mar y verán cómo la tempestad se calma. Que lo echan al mar y la tempestad se calmó. Una ballena se tragó a Jonás y lo fue a depositar a Nínive, que era la voluntad del Señor que estuviera ahí. Tengo la tentación de seguir contando la historia del simpaticísimo de Jonás, pero me salgo del tema. El hecho es que a mí nunca me han preguntado, ni han dicho, oye, ve a Nínive, sino que siempre ha habido ballenas que me colocan ahí donde debo estar, al menos yo así lo he creído. Vamos con esto de los hippies. Yo ya como profesor de filosofía, joven profesor, traté de conjuntar grupos. Un día organicé una reunión en que había gente de varias religiones, edades, condiciones sociales, gustos y tendencias. Algunos hippies estuvieron también invitados. Los convoqué para ver qué podíamos hacer juntos siendo tan diversos. De pronto dijo una persona mayor, ya que somos tan diferentes, conviene primero que nos conozcamos unos a otros antes de emprender nada. A todo mundo le pareció muy sensato lo que ha dicho el Señor. Pero uno de los hippies, que había estado del todo silencioso, se levantó y dijo, no hace falta que nos conozcamos. Lo que hace falta es desconocer lo que nos separa. Para mí fue un efecto fulgurante esta frase de un muchacho tan joven. Una experiencia tan fuerte que visité con alguna frecuencia la guarida de esos hippies tan espirituales. Uno de ellos, formidable, hablaba directo, sin tapujos ni indirectas a otros hippies desorientados. Les decía, usando las frases de aquel tiempo, les decía la neta para alivianarlos. O sea, les aclaraba el camino a seguir y les devolvía la seguridad y la paz. Bien podía ser maestro de novicios, pensé. Una vez quería hablar personalmente con él. Cuando llegué a su tugurio estaba ocupado con un joven hippie. Se tardó 2 o 3 horas. De pronto sale y me dice, señalándole a él, aliviánalo. Me quedé nervioso y estupefacto, yo estoy para alivianar un hippie. No recuerdo qué dije o no dije. La ballena divina es formidable, me seducen, pero a veces me asustan mucho las ballenas divinas. Año sabático. Durante mi año sabático decidí tomar 10, 12 días de vacaciones en Dinamarca para seguir las huellas de Kierkegaard. El año sabático se organizó así, los primeros 6 meses en Francia, los segundos 6 meses en Alemania. Y en el intermedio, dije en junio, yo creo que sí tomo una especie de vacaciones, porque Kierkegaard habla de muchos lugares en sus obras. En pleno bosque un rincón de 8 caminos, ¿cómo que rincón y 8 caminos? 8 caminos, sin embargo, solitario. Más al norte un lago que se estaba secando. Frases escritos muy melancólicos, maravillosamente bien escritos. Y dije, bueno, ¿existen esos lugares o fue invento de Kierkegaard? Pues pasé 12 días muy intensos en Dinamarca, casi ni dormía. A dormir en tu casa, dije, aquí hay que aprovechar. Pensaba yo que era la única vez que iba a estar en Dinamarca. Aquí explico largo unas aventuras, pero no las voy a omitir para ganar tiempo. Y es que además sirve para que haga yo la propaganda del último libro que me anunciaron que acaba de salir, Al rasgarse el arco iris. Son relatos de viajes en huellas de filósofos. Son también autobiográficos, nada más que ahí voy casi minuto por minuto y segundo por segundo, una secuencia de 12 días. Eso fue en junio 1973.
Después, 6 meses después, pude entrar en Alemania Oriental, otros 12 días muy intensos, para seguir las huellas de Hegel, de Schopenhauer y de Nietzsche. Esos relatos los mandé como cartas a mis amigos de México, jesuitas y no jesuitas, y se me ocurrió publicarlos, han gustado bastante. El libro se llama Al rasgarse al arco iris, si tienen ocasión, pues de ahí lo adquieren a la salida. Voy a narrar nada más el trozo de uno de los relatos estos. Un domingo, al atardecer fui a Tívoli, un parque de atracciones como un cuento de hadas. Pero bueno, al terminar mi visita a Tívoli, viene más relatado allí, al salir en una acera, oí que alguien como que me llamaba. Volví la cabeza y en la otra acera un joven borracho tambaleándose y me llamaba. Caí entonces en la cuenta que desde hacía rato me llamaba. Ya me habían advertido que cuando un borracho te habla, lo mejor es alejarte cuanto antes, que ya están acostumbrados. Pero instintivamente me dirigí hacia él, un instinto gobernado por experiencias de años enteros, que todo me había sido amable en Copenhague, que tal vez él quería 2 coronas para tomar una cerveza, total, algo muy simple. Al llegar lo saludé, pero él con velocidad del rayo me dio un tirón del brazo derecho hacia él y con el otro me tiró violento gancho a la cara que alcancé a esquivar. Y comenzó una lucha muy dispareja que no narro para que compren el librito. Él manejó las artes más sucias de la lucha. Total que nos advirtieron, había espectadores pero neutrales, no se metieran para nada. Pero sí nos avisaron, viene el relato como, formidable, que ya llegaba la policía y todo se dispersó. Tuve fuerzas para sonreír. Una patrulla policíaca de nuevo por mi causa. Además me acuerdo de un folleto para turistas que decían, ¿quieres toparte con un vikingo? Y yo ya carcajearme, pero tuve que contenerme y seguir adelante. Fui a tomar una cerveza que me supo mejor que nunca, aunque sentía todo el cuerpo molido. Había música intensa, te vas a otro mundo en que tú mismo eres el compositor, el vocalista, el director y toda la orquesta, todo el conjunto. Y en ese lenguaje oyes y hablas con el Señor de cielo y tierra. Fue una conversación risueña después de los últimos acontecimientos. Hasta dónde lo lleva uno el amor universal. Viví todo delante de él con risueño buen humor, incluso viví a la salud del vikingo. Después de todo él se había comunicado conmigo, claro, en un lenguaje tan extraño, porque lo que son palabras ni una sola me dijo. De pronto me pareció un mito eso de la incomunicación escandinava. ¿No será una falsa problemática? Me acordé de la elegante y hermosa dama del concierto de Tivoli, sola en un reducido espacio donde cabe medio Copenhague. Y bueno, ese rubio danés tenía su lenguaje. Cuando te pones a jugar con una pantera o con un oso, tienes que atenerte a juego peligroso. ¿No has pensado, por ejemplo, que en las cosas desagradables de tu vida es como si Dios jugara contigo siendo él una pantera o un oso? Hay que verlo así, con buen humor. Narro más experiencias. Hay una escena parecida a la danza de los 7 en una película de Bergman. Con 2 personas, ahí viendo otro bien, les dije, por aquí debe haber un lago, porque encontramos el lugar de los 8 caminos, claro. Y el lago, según los mapas, debían estar por aquí y por allá, pero no veíamos ningún lago. Nos detuvimos en un campo florido, por ahí debía ser. Nos topamos con frágil y simbólica cerca. Al otro lado, dentro de un jardín, tomaban el té un hombre y su mujer, la cenita de la tarde. La ternura del atardecer, la felicidad de los esposos, tranquila, serena, el cariño infinito con que ella servía el té. Irrumpimos eufóricos los 5 y fuimos recibidos con purísimas vibraciones de simpatía y de amor. Tal vez los 7 salimos de nuestros cuerpos. Estábamos serenos, ligeros, muy ligeros, inmensamente felices. Le dije a Gerda cuál era el objeto de nuestra visita, encontrar ese lago, si acaso había existido y si era verdad que se estaba secando. Sonrió ella como sonríe el mar, como sonríe el cielo, como sonríe alguien que te está esperando hace muchos años y a quien le espera se le hace hoy realidad. Estamos exactamente sobre el lago, me dijo con dulcísima voz. Sí, el lago ya se había secado por completo. La tierra había ganado esa lucha mortal y el lago al morir se había transfundido en su vencedora la tierra.
cuando vienen cosas muy bonitas. Y los episodios en Alemania Oriental, voy a ver cómo estamos de tiempo. Voy a entresacar uno en que mis amigos de un estudiante de la Universidad de Berlín, el estudiante de geografía, comunista por los 4 costados. Y le expliqué cuál era el objeto de mi viaje, que quiero encontrar estos y estos lugares. Digo, muchos de esos lugares ni los conozco. ¿Y esto cuál es? Röcken, así se pronuncia más o menos. Se puso y dijo, no lo encuentro en ningún mapa. Total, lo invité a que me acompañara a encontrar esto. Y le dije, pero yo estoy estudiando alemán. Si tú vienes, vas a estar hablando todo el tiempo y yo no. Vamos a jugar a una cosa. Un día tú dijes todas las operaciones, haces todas las preguntas. Y yo nada más oigo. Pero al día siguiente hago todas las preguntas como si tú no supieras alemán. Lo hicimos y sí causaba mucha sensación porque él era pues rubio, de ojos azules, y hablando que no sabía alemán, y yo pues de colorcito moreno, era el que sabía. Y eso muy mal. Total que de pronto un día, mi amigo le puse Sigmund, se llama de otro modo, pero así, me pidió, vamos a Röcken, el lugar donde había nacido Nietzsche y donde había sido sepultado. Me extrañó porque él no quería ir y dice que era un pueblito miserable. Total, subimos a un autobús muy de segunda o tercera y repleto. Los pasajeros eran varones que venían de su trabajo, todos llenos de chapopote, o algo negro que hacía ver graciosos estos güeros. Llegamos a Röcken, sería como a las 6 de la tarde, en enero ya está oscuro. Apenas se veía cierta claridad de la última luz del sol, todo nublado y lloviznando. Era el terminal del autobús en las afueras del pueblo. Era un pueblito, no sé, a lo mejor 300 personas cuando mucho. Todos nos bajamos, se veía el pueblo pequeño, las casas todas juntas como a 200 metros a la izquierda del punto terminal. Los obreros todos se dirigieron hacia allá. Ese día era mi turno de hacer preguntas y había que preguntar pronto. Detuve al último joven obrero y le pregunté con cautela dónde quedaba el cementerio. Se me quedó viendo incrédulo y aterrorizado. Incrédulo porque el que hablaba alemán era yo y no el rubio Sigmund. Aterrorizado por lo mismo y por mi pregunta por el cementerio esas horas. Respondió más con el gesto que con la palabra, señalando hacia la derecha del punto terminal. Eso es en dirección contraria al pueblo. No le di importancia, era claro que el cementerio quedaría un tanto alejado del pueblo. Sigmund y yo caminamos rápido hacia nuestro objetivo y vi, más que adiviné, que todos los jóvenes obreros que iban a sus casas nos veían como asustados con nuestra búsqueda casi nocturna de ultratumba. Los obreros desaparecieron como protegiéndose en sus oscuras casas. Súbitamente nos ves a Sigmund y a mí buscando desesperados, pues oscurecía ya rápidamente entre la helada lluvia y viento silbante en el solitario cementerio de una aldea, nada menos que la tumba de Nietzsche. Cuando me meto con un filósofo, se lo metieron hasta el fondo, saber hasta los detalles de su vida, etc. Nietzsche y Kierkegaard son formidables en esto. Habíamos llegado a oscurecía ya rápidamente entre la de lluvia silbante en el solitario cementerio. Habíamos llegado en camión de segunda, mi amigo había sangrado de la nariz, difícilmente podíamos ver, pero llevábamos tal decisión que apartábamos sin piedad el follaje que cubría las tumbas y aun las losas hubiéramos levantado, sino que los relámpagos del cielo nos iluminaban con furor, como queriendo evitar nuestro desacato. En realidad nos ayudaban a ver los epitafios. Nada, ya todo estaba oscuro, era noche y llovía sin piedad. De pronto había un golpe en la frente y le grité a Sigmund, idiota, ¿por qué me trajiste aquí? Uno de los relámpagos iluminó la cara de mi amigo, que en ese momento corría hacia mí como espectro fosforescente. Yo no te traje, tú quisiste venir, ¿qué pasa? Le contesté, Nietzsche no está aquí. Lo dije con tal fuerza que días después Sigmund, bien comunista y bien ateo, me confesó que esta frase mía le había dado pavor, algo así como si Nietzsche hubiera resucitado. ¿No te has fijado?, le dije, las fechas de todas las tumbas son del siglo XX y parece que después de la Segunda Guerra Mundial. Ese cementerio es relativamente nuevo. Nietzsche murió en 1900 y en ese tiempo a la gente la sepultaban en la iglesia del pueblo. Entonces Sigmund hizo eco, Nietzsche no está aquí, debe estar en la iglesia. Salimos disparados y omito decirles el susto que le pegamos a despreocupado transeúnte. 2 figuras saliendo del cementerio.
Nos acercamos a la aldea, solo se veían las alargadas y pavorosas siluetas de las casas. Fuimos a la iglesia y ahí encontramos la tumba, ya totalmente de noche, en apenas iluminada solitaria oscuridad. Como símbolo, la tumba está fuera de la iglesia, pero pegada a los muros de la iglesia. La lápida tiene solo el nombre Federico Nietzsche y las fechas de nacimiento y de muerte. Nos quedamos un rato contemplando ahí, contentos de haber encontrado lo que buscábamos. Faltaba como unos 3/4 de hora para que saliera el último camión, y entonces buscamos un local para tomar cerveza, y lo encontramos, el único del pueblo. Allí estaban todos los jóvenes obreros que habían llegado con nosotros en el autobús. Ya no tensos sino relajados, cada uno con un tarro lleno de fabulosa cerveza y en animado jolgorio. Al vernos entrar se hizo sepulcral silencio, ni una palabra más. Se les convirtió, nos veían sin saber qué pensaron, que seguro pasaron por sus mentes pensamientos horribles. Se les convirtió aquello en una taberna para película de terror morboso. En el fondo era terror a lo diferente. Especiales motivos hicieron que al terminar mi año sabático no regresara yo a México. Me quedara en Dinamarca a petición del obispo católico, que me pidió atender a los refugiados políticos de América Latina que llegaban entonces, víctimas de las dictaduras sudamericanas. Me dijo, mis sacerdotes no hablan español, y aun cuando lo hablaran, no comprenderían a los latinos porque la mentalidad es diferente. Máxime porque esos refugiados son de izquierda y aquí nosotros somos de derecha. Así me dijo. Acepté sabiendo que el reto era difícil. Cuando me presenté con los refugiados políticos, les dije que de mi parte no ofrecería yo servicios religiosos, a no ser cuando ellos lo pidieran, pero que me gustaría colaborar con ellos en lo que tuviera que ver con los derechos humanos. Esto unió mucho a ellos, aunque eran de varios países, y aun siendo de izquierda, de partidos diferentes y con puntos de vista irreconciliables. Y era aceptado en las casas de todos, pero no cualquiera de ellos entraba a la casa del otro partido. Comprendí que sin intentarlo pude ser un signo de unión en la diferencia. Realizamos varias acciones de conjunto. Saludo aquí solo a una por el tiempo. Escojo el rubro de los desaparecidos. La que escogí es con argentinos, refugiados políticos argentinos. Los refugiados hablaban que en Argentina había 30,000 desaparecidos, entre ellos 800 niños. La dictadura siempre negó. Se hizo famosa la manifestación silenciosa de las madres de la Plaza de Mayo, que los jueves desfilaban ante las oficinas del gobierno con carteles, ¿dónde están nuestros hijos? Una vez fue preparado un dossier solamente en el caso de 80 niños desaparecidos. No se habló de los 30,000 ni de los 800 niños, sino solo de 80 niños. ¿Y por qué? Porque estaban tan bien documentados que el gobierno no podía negar si no sabemos dónde están. No podía. El dossier recorrió el mundo, pero hablo solo de Dinamarca, donde yo estaba. Un grupo, físicamente seríamos 150 personas, desfilamos un jueves ante la Embajada Argentina de Copenhague, en silencio con carteles, ¿dónde están? Dije 150 personas, pero en realidad estaba todo Dinamarca, porque llevábamos un documento firmado por todos los parlamentarios daneses, de la extrema derecha a la extrema izquierda, por Amnesty Internacional y diversos grupos de derechos humanos, por el obispo católico de Dinamarca, que fue un solo obispo porque hay pocos católicos, y yo lo representaba, por grupos diversos, por el gran rabino judío, por importantes jefes espirituales del Islam, por grupos de intelectuales, de artistas, de científicos y por todos los obispos luteranos de Dinamarca, todos. Alguien comentó que este era un prodigio. ¿Cómo hicieron eso que todos firmaron? Noten, derechos humanos, eso une mucho a las religiones. Por el caso de 80 niños, que el gobierno no podía negar que no supiera dónde estaba. Pedimos hablar con el embajador, que por supuesto no estaba. Ante nuestra insistencia, estábamos en el primer mundo, tuvo que recibirnos un gran secretario de la embajada, pero solo recibiría a 4 del grupo. Los manifestantes escogieron a los 4. El obispo luterano de Copenhague físicamente estaba presente, la representante de Amnesty Internacional, otra persona, lamento no recordar quién, y yo como representante del obispo católico. Pedimos al secretario que pasara el dossier al embajador para que lo transmitiera a su gobierno con esta pregunta: ¿dónde están estos niños? Por supuesto no se nos respondió nunca. Tanto en Monterrey el año pasado como hoy podía hacer tantos comentarios,
solo haré uno en toda su brutalidad. Lo humano nos une a todos. También en Dinamarca fui capellán católico en las cárceles. Muchos pormenores que tengo que omitir, pero gustaba mucho el servicio católico a los presos. Iban muchos, bueno, los católicos que había casi todos iban. Pero iban también algunos luteranos, musulmanes, hasta los ateos iban probablemente por salir de su celda, pero les gustaba estar ahí. Y un día, era miércoles de ceniza, entonces me ocurrió hacer, casi todas las liturgias eran ecuménicas, y las lecturas en diversos idiomas, porque había gente de muchas nacionalidades, algo se leía en inglés, algo en francés, algo en español, etcétera, ¿no? El miércoles de ceniza, recuerdan que el sacerdote impone ceniza en forma de cruz sobre la frente de cada asistente. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Pero dije, yo no voy a poder hacer eso, porque por lo pronto a los no cristianos les chocaría la figura de la cruz. Luego con la ceniza en la frente se van a reír, porque eso presa para risa para el que no sabe. Acomodé el rito entonces de tal manera que no hubiera señal de la cruz, sino que con breves palabras recordé que las grandes religiones nos enseñan la impermanencia de las cosas en este mundo y nos recuerdan que tenemos un futuro eterno. Esparcí las cenizas al aire y los rayos del sol que se filtraban por los ventanales provocaron un efecto no pensado por mí. Dejaron ver las partículas de ceniza flotantes un rato en el aire para caer lentamente. El silencio de los asistentes fue impresionante. De los presos que atendí, la tercera parte fueron católicos, sobre todo extranjeros. La tercera parte musulmanes. Y la otra tercera parte de tocho morocho, como se dice, ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, budistas, hinduistas, de otras religiones, ateos. Yo nunca, cuando llegaba como un amigo. Nunca llegué a echarles sermón de religión ni de moral, ni les preguntaba por qué estás aquí. Como un egoísta era un amigo. Eso sí, si alguien tocaba el punto de religión o moral, pues ya entonces yo intervenía. Debo reconocer que los primeros que tocaban el punto religioso o moral fueron los musulmanes. Entonces algunos me pidieron, con palabras de ellos, que durante ese tiempo que iba a estar en la cárcel, que fuera yo su director espiritual. De los musulmanes una anécdota graciosa, todos se extrañaban de que yo no estuviera casado. Yo oía las caras, sabía que para ellos es importante ser casado, como uno no casado no está completo, digamos, ¿verdad? Entonces la inmensa mayoría guardaba silencio respetuoso. Ya los que tenían un poco más de confianza me dijeron, eso está mal, Jorge, eso va contra la moral. Ya los más confianzudos me decían, Jorge, te vas a ir al infierno si no te casas. Pero de voz de altísima confianza, bueno, aludo a uno, me dice, mira, yo tengo una sobrina fabulosa. Yo puedo arreglar el matrimonio de ustedes, porque entre ellos, el papá o los hermanos mayores deciden los destinos de cada uno. Bueno, pues ya se imaginarán de las que he salido librado. Fue tan intensa mi actividad con refugiados y presos en Dinamarca que un día me asombré al ver que habían pasado más de 10 años como un suspiro. Entonces mis superiores me llamaron a México, dieron cuenta de que ya tocaba o regalarme a Dinamarca o que me regresara, decidieron que me regresara. Volví a mi tarea de profesor de filosofía para estudiantes jesuitas. Claro que había estudiantes de otras congregaciones y laicos. Así que en los últimos 20 años me encontré de nuevo en un campo lleno con jóvenes de diversa procedencia, formación, estilo, ideales. Ustedes saben que el Instituto Libre de Filosofía del 2003 se juntó con el ITESO, ahora es Departamento de Filosofía y Humanidades. Mi investigación va en torno a 4 filósofos, ninguno católico. Platón, pagano; Hegel, luterano, pero se duda de su fe; Kierkegaard, luterano, pero atacó a la iglesia danesa; Nietzsche, supuesto ateo. Me han preguntado, Jorge, ¿por qué? Y vuelvo la pregunta, ¿por qué no? Ya no me respondo. El caso concreto de Nietzsche, el cual ustedes saben, quizás estuvieron un teatro-danza. Se estrenó el ITESO en noviembre del 2007. Tuvimos temporada en febrero. Y un aviso al paso. Gustó tanto que se alarga la temporada
2 días más, a fines de marzo. Sábado 29 de marzo, la noche en el Guadalajara, y domingo 30 de marzo a las 6 de la tarde también en el Teatro Guadalajara. Ojalá le hayan gustado a muchas de las personas. Máxime que después, bueno, para mí un test importante, tanto en el texto como el Teatro Guadalajara, he invitado a que se queden a hacer preguntas, comentarios, un teatro foro. La inmensa mayoría de las personas se ha quedado y mostrando mucho interés. Entonces me preguntaba eso, ¿por qué Nietzsche si es bien ateo? Bueno, esa muestra de intolerancia que se debe. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo era joven estudiante, dije a uno de mis maestros, no recuerdo qué punto se discutía, y le cité un autor inglés, fulano de tal dice tal cosa, y me respondió muy serio, fulano de tal es ateo, como diciendo, queda descalificado, no lo podemos tomar en cuenta para nada. Creo que no es una actitud cristiana. Por otra parte, esto lo conté en uno de los teatros foro, por los años 70 salió en todos los periódicos a todo lo ancho de la plana, Pablo VI pone solemne regañiza a los jesuitas. Y haber leído el documento, y no tanto de solemne regañiza, era un jalón de orejas. Pero el jalón de orejas venía en una atmósfera de mucha cordialidad. Ya se entiende que pasa esto porque los jesuitas andan en las olas encrespadas de las ideologías y ahí es donde deben estar, como que nos justificaba de paso. El hecho es que no recuerdo si cuántos un poco después de esto, dijo el mismo Pablo VI, a los jesuitas les encomiendo el problema del ateísmo. Algunos ya entenderán, pues denunciar a los ateos, condenarlos. Yo entendí más bien como escuchar su corazón. ¿Qué quieren decir? No como quien hace unas preguntas inquisidoras. ¿Qué pasa? Y sentirme cercano a ellos. Yo me he sentido muy cerca, francamente, de muchos ateos y, por supuesto, de Nietzsche. Es ilimitado el número de mis experiencias en estos más de 20 años que llevo en Guadalajara como profesor de filosofía. Escojo 2. En un encuentro de filosofía se originó en una mesa cierto desorden, porque la discusión se salió del tema para encallar en el problema de la homosexualidad. Se reproducía la escena de los tachados de inhumanos, pervertidos y condenados a las llamas. Un instinto me provocó la reacción de que quizás más bien los inhumanos eran quienes condenaban de manera tan apasionada que solo repetían, pero sin profundizar, aquellas razones que una vez me parecieron insuficientes. Cayó un rayo en mi memoria, aliviánalos. Sabiendo que en realidad nunca he alivianado a nadie, pero que sí he sido instrumento, decidí apoyar ese grupo. Y abreviando, un día me encuentro que soy capellán de un grupo de liberación gay. Entonces ya sabían eso. Mi aporte consistió en mostrar que sea lo que sea están en el corazón de Dios. Hemos tenido buenos tiempos de reflexión, el tema sería inagotable. Estaba en una campaña que se logró, pero cuando estaba en el cenit, el grupo se deshizo. O sea que me tocaba tener esa experiencia y ya. Basta citar una de mis ponencias en Monterrey, un caso de injustificada violencia bíblica en asuntos de género. Ahí concluyo con Santo Tomás de Aquino, que es injustificada la traducción de 1 Corintios 6, 9, 10. Al reino de los cielos no entrarán ni los ladrones, ni los injustos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Son traducciones pésimas. Y no lo digo yo, Santo Tomás de Aquino. En 1995 organizé un ciclo de conferencias sobre la reencarnación. Como invité a 2 lamas tibetanos, se me acusó ante las autoridades eclesiásticas de que estaba yo rechazando el catolicismo y propagando el budismo. Acusación típica, discriminatoria y sin matices. Parece que su actitud es la de ni siquiera oír al diferente, no digamos acogerlo con hospitalidad y sonrisas. Les hice ver que Juan Pablo II, en 1985, por primera vez felicitó a los budistas en el aniversario de Buda y los invitaba a trabajar juntos por la ecología y por valores para la juventud. También por ese tiempo, en Túnez, Juan Pablo II invitaba a los musulmanes a trabajar juntos por los derechos humanos. O sea que sí hay signos de esperanzas.
Esperanza, perdón. Aquí he terminado, pero voy a dar perspectivas generales. Nunca me he sentido aislado por mi religión, ni con deseos de aislar a nadie, al contrario. Un tiempo casi todos mis amigos eran ateos, en otro casi todos musulmanes. Claro, como fui hijo único, supe que llegaría a tener millones de hermanos y veía yo la providencia divina. Habrá quien dé una mera explicación psicológica. Estoy dispuesto a pasar la prueba porque también sé leer esa partitura. Un solo breve ejemplo, alguien diría que mi vida ha sido solamente una serie de actos compensatorios. Esta explicación ya de salida tiene un defecto, creerse la única, cuando siempre en un evento concurren muchas causas. Pero suponiendo que todo fuera un proceso psicológico, nada impide en lógica pura que la providencia haya usado ese proceso para sus fines. Y aun negando la providencia, nada impide que mi vida haya sido feliz y que tenga sentido. He intentado señalar cómo en mi vida ha habido eventos preparados para mi concepción o mi abarcante de los seres humanos. Cómo sin previo plan de mi parte he tomado decisiones al vuelo que me han enriquecido. Cómo las consolaciones han dado el visto bueno a mi actuación, no obstante las múltiples y serias deficiencias. A mí nada se me hubiera ocurrido, pero Dios, Alá, Yahvé o como lo llamen, ha enviado ballenas para que me lleven amablemente. Termino con una alusión al preencuentro de religiones del mundo en Guadalajara, julio 2007. Aludía a que el encuentro tuvo lugar en Monterrey, pero aquí hubo un preencuentro en Guadalajara, julio de 2007. Ahora el Parlamento de Religiones del Mundo va a tener lugar en Australia en septiembre de 2008. Y en Guadalajara va a haber un pre-parlamento. Gustó mucho a los organizadores lo que se hizo en Guadalajara. Hubo mesas de trabajo. Yo estuve visitando las diferentes mesas mientras trabajaban. Era parte de mi trabajo, pues el día siguiente tenía que presentar yo la relatoría de lo que se había presentado en las mesas. Así lo hice. Y al terminar la relatoría técnica, me senté movido a presentar una relatoría afectiva de lo que había experimentado, que comunico a ustedes por si no la conocen ya. La tarde fue espléndida en el orden de la naturaleza y del espíritu. En todas las mesas, diversas religiones, se sintieron las ondas maravillosas del espíritu. Para los no creyentes, si quieren, de la vida, todos estaban entusiasmados, como poseídos por fuerzas superiores. Los participantes dieron lo mejor de sí mismos. Sentí lo que significa el tratarnos como si fuéramos obras de arte. La jornada del 11 de julio fue una gracia y un don de lo alto, de Dios, de la vida, de nosotros mismos. Hablamos en lenguas. Éramos de puntos de vista diferentes y, sin embargo, estuvimos en comunión y sentimos el abrazo divino. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a las preguntas. Me tomo la licencia de anunciar varias cosas que afuera están a la venta. Mi libro Nietzsche, Detective de Bajos Fondos, es la base para la interpretación de la obra de teatro. Luego, Al rasgarse el arco iris, los relatos de viajes. La revista Xipetotec número 59, Conclusiones sobre reencarnación y karma. La revista 60, Reencarnación y karma, perspectiva católica. La revista 64, sobre la vida mística. Y hay un DVD sobre la obra de teatro con esta advertencia. Se hizo de estudio el video. Es de estudio y por tanto hay cámara fija. Y no se tomó durante la representación aquí en el ITESO, sino en el ensayo general. Bueno, pues damos lugar a preguntas. Gracias. Bien, agradecemos al doctor Jorge Manzano por esta plática y como él lo señala, tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Mis compañeras a los costados van a proporcionarles el micrófono. Les pido por favor que se pongan de pie para elaborar su pregunta y que sean breves por respeto a los demás y al conferencista. Jorge, gracias por tu conferencia. En un momento de la misma hablaste de señales que de repente habían llegado a tu vida. Hablaste de ballenas que de repente te depositaban en diferentes lugares.
a mí me pareció muy interesante ese punto de vista, lo capto como que de repente alguien te llevó de la mano y te depositó ahí, en ese lugar que mencionaste, de repente para ti fue muy conveniente. ¿Podrías detallar un poco más ese punto? Pongo un ejemplo rápido porque sería inacabable. De pronto en Dinamarca yo me veo capellán de cárceles. Gente detenidos en la cárcel preventiva o ya con las de la penitenciaría, de todos los crímenes que se puedan imaginar. Asesinatos, asaltos a mano armada, robos, espionaje, drogas, de todo. Y reflexionando después, dije, bueno, si a mí al entrar de jesuita me hubieran dicho, tu trabajo va a ser trabajar en cárceles, yo no hubiera entrado. Y de pronto estaba yo ahí. Y dije, era bueno que estuviera yo ahí. Yo no hubiera escogido ese trabajo. Y así podíamos proseguir sin fin. Pero lo interesante no es, como decía, lo que ha pasado conmigo. Es una invitación a ustedes, que sepan leer en los datos de su vida las huellas pues de una providencia divina que los guía. Yo creo que a veces nos oponemos, yo también, ¿verdad? Pero bueno, hay que saber ver la mano de la providencia, como decimos. Jorge, ¿cuál fue tu experiencia o tu perspectiva cuando estuviste trabajando en el Comité de Centroamérica Libre? No nos hablaste de esa parte. Pues no, porque si no nos amanecemos. Si al llegar aquí a Guadalajara, un grupo sobre todo de profesores de la UDG, conocí a alguno, me invitaron a participar en un grupo que se llamó Centroamérica Libre. Eran movimientos de solidaridad con los sandinistas de Nicaragua y con pues los grupos de izquierda de El Salvador y también de otros países. El punto de vista típico era la cuestión de los derechos humanos. Entonces, yo sabía que eso nos unía muchísimo. Puse el ejemplo nada más de Dinamarca, pude haber añadido ¿verdad? En Dinamarca ya les dije, obispos, luteranos, el católico, rabinos, todos juntos trabajando por los derechos humanos. Fue una época muy bella. Hicimos pocas cosas en ese grupo, pero todo nos salió muy bien. Buena muestra de solidaridad. Pues no sé, era eso. Me acuerdo que hicimos una manifestación silenciosa ante el consulado de Estados Unidos aquí en Guadalajara. Y alguien dijo que a lo mejor la policía se iba a molestar. Y dije, no, he oído que aquí en Guadalajara hay una, pues no sé si sección o oficina, no sé qué, no me sé la terminología, de seguridad pública. Vamos a avisarles que vamos a hacer la manifestación silenciosa. Y que les avisamos para que nos protejan, porque siempre puede haber algún perturbador que, suponiéndose que es de nuestro grupo, empieza a atacar a la policía y claro, somos atacados. Pedimos protección para que no haya provocadores. Las fuerzas de seguridad nos dijeron que claro, que agradecían y que nos iban a cuidar. Llegamos al consulado, estaban muchos soldados con las carabinas, defendiéndonos a nosotros en el edificio y apuntando hacia nosotros. Pero bueno, no pasamos nada, no nos hicieron nada. Pues así muchas experiencias de ese tipo, ¿no? Que nos podría alargarme al infinito, pero no así con lo dicho crees que vas. Jorge, Sí. ¿por qué la afición a Nietzsche, a su vida, a su pensamiento? En mi primer tiempo de profesor, habíamos varios profesores, ¿verdad? Entonces a mí me tocó historia de la filosofía siglos XIX y XX. Eran tantos autores que dije, bueno, si vemos más a todos, pues a cada quien le daremos 10 minutos. Si es un nombre, lista de sus libros y alguna frase célebre, lo cual ni en las prepas. Entonces decidí yo, sobre todo ya en los últimos semestres, escoger a 2 o 3 y los demás no verlos. No. Si tienen interés, que ustedes los vean por su lado, ya tienen buena formación. Y escogí a 3, a Hegel, a Kierkegaard y a Nietzsche. ¿Por qué? Decía a ustedes que a mí me tocó la formación en Santo Tomás de Aquino. Es todo un método.
Y los filósofos citados tienen un método totalmente diferente del de Tomás de Aquino y también entre sí. Entonces, yo como profesor de estudiantes jesuitas y de otros, me sentía responsable de una formación en que preparar a la gente para poder alternar con gente no solo que piensa otras cosas de lo que yo pienso, sino que piensa de diferente manera. Esos filósofos nunca me los enseñaron a mí cuando estudiante, por diversas coincidencias. Entonces me metí a ellos con todo el alma. Fue cuestión de método inicial. Ya después, pues me ha gustado profundizar en ellos. También en Platón. ¿Alguna otra? Bueno, pues creo que ya terminaron las preguntas. Doctor. Tenemos por acá Sí. otra pregunta. Doctor, gracias por compartir con nosotros parte de su vida. A mí me gustó algo de lo que dijo, y quisiera preguntarle si es fácil o si no le costó mucho trabajo. Dice, amar, permítame. Ujú. Dice, amar es una decisión. Y nos dice, yo decidí amar a la filosofía. No sé qué tan fácil sea para usted o haya sido para usted. A mí se me hace un poquito difícil lograrlo. Sí. Bueno, una nota previa creo que no hace falta. Yo decía no amar a la filosofía en contraposición a una dama, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que mi línea era por la línea científica, lo que llamamos disciplinas duras, como la química, las matemáticas. De pronto me cambian. Pero yo tenía ya muchos años de preparación en esa línea. Entonces me dije, a ver, Jorge, ¿va a estar arrastrando la cobija, suspirando todo el tiempo? No. Pues decido amar esto que me tocó. Lo mejor es hacerlo todo en el instante. El poco a poco yo creo que no ayuda. Bueno, puede ayudar, pero a mí no me gustan más decisiones instantáneas. Voy a poner un ejemplo que un día oí en el radio por televisión a propósito de no sé qué. Creo que era para una propaganda para dejar de fumar. Decía, deje de fumar de golpe y no poco a poco. El poco a poco nunca se resuelve. Y ponían esta ilustración, me fijo en la ilustración. Un muchacho tiene su perro, se aman apasionadamente, uno al otro. Se enferma el perro, el joven va con el veterinario y el veterinario le dice, pues mire, el problema tiene solución, pero la solución es, hay que cortarle al perro la cola y se salva. Si no se la cortamos, la infección va a seguir y se va a morir el perro. El joven regresa a casa con su perro y dice, pobrecito, pues hay que cortarle la cola. Para que no le duela tanto, le voy a cortar un pedazo cada 3 días. Pues más vale de una vez. Mejor explicación no puedo dar. Gracias. Tenemos otra pregunta, por favor. Sí, buenas noches, Jorge. Sí. Vaya, tu acercamiento y tu relación con diferentes nacionalidades y diferentes creencias, diferentes religiones. Señalabas una parte de tu conferencia la perspectiva que tenían los musulmanes sobre el estar o no casado, y relacionaban algo de eso con la moral o la calidad moral de la persona. La pregunta es la siguiente: ¿cuál sería la definición, desde tu perspectiva, que definiría la palabra moral, englobando la aceptación de todas las religiones, de toda la política o de todas las creencias, de todos los países, vaya? No, pues la pregunta está muy difícil. Englobar todo. Y luego la diferencia entre moral y ética, ¿verdad? Pues, así como dije, de todas las religiones y de todo, pues va a ser difícil, pero se puede simplificar con fórmulas ya conocidas. En principio se trata de ver si hay normas en mi actuar. ¿Y por qué normas? Ponía un ejemplo semejante. Normas o como se llamen, ¿verdad? En el orden sensible es fácil ver las cosas. Hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen daño. Un joven deportista o no deportista, estudiante,
acaba de jugar, acaba de estudiar todo aquello, tiene apetito y lo espera una ensalada riquísima, unas frutas deliciosas, un agua de fruta muy buena, carne muy a su jugo, todo muy bien. ¿Eso le hace bien? Claro que sí. Pero llega otro joven y ve que el agua fresca que le dieron la sacaron de la cubeta donde escribieron el trapeador, y que las albones que le dan les añadieron vidrio molido. Y yo no me como eso me va a hacer daño. En el comer y beber, clarísimo. En el actuar, habrá acciones que me hagan bien, habrá acciones que me hagan mal. Sócrates toma partido y dice, la justicia siempre me hace bien, y la injusticia me hace siempre mal. Es de los campeones en esto. Ya en las reglas, hablo de los grandes principios, y en reglas menudas hay mucha diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en unos países, para poner un ejemplo medio bravo, en algunas culturas, perdón, más bien, el incesto, relación de hermano con hermano, es algo espantoso. Tan espantoso que si nace un niñito, y a los años nace la niñita, ya no pueden vivir bajo el mismo techo. En cambio, en otros no hay ningún problema con el incesto. Hermano y hermana se duermen en la misma cama, ya son grandes. Y si hay relaciones, nadie le preocupa. Es decir, en las cuestiones ya de pormenores hay muchas diferencias, ¿verdad? Pero quizás la pregunta clave es, ¿qué le hace daño al ser humano y qué le hace bien en cuanto a su actuar? No sé. Sí. Tenemos espacio para una última pregunta. Buenas noches, Jorge. Hubo una conferencia que te hizo muy famosa aquí en Guadalajara, la del diablo. Mi pregunta es, ¿qué te llevó a tocar ese tema para la conferencia? Cuando aquí en Guadalajara del Instituto de Filosofía me encargaron organizar conferencias abiertas al público. Yo tenía un año en Guadalajara y esto hay que anunciarlo en el radio. Pregunté, amigos, ¿en qué radio podré ir? No, Jorge, en este y este. Nos quieren mucho a los jesuitas, tuve y anuncia. Entonces fui a Radio Metrópoli y hago otras sesiones de radio. Por azar, a la que iba más era Radio Metrópoli y siempre anunciaban mis conferencias. Un día me habla la productora del programa. Jorge, queremos que nos dejes una entrevista aquí mañana a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Sobre qué es el tema? Sobre el diablo. Yo me quedé callado largo tiempo. Ya, pero ¿a quién se le ocurre esto? Ella creyó que yo estaba viendo mi agenda y me dice, si tu agenda ya está ocupada, puede ser pasado mañana. Yo no podía negarme, porque siempre, cualquier cosa yo quería me hacían caso y no negarme, ¿verdad? Pues mira, ahorita me tomas desprevenido, no sé, déjame pensar. Pasaron varios meses, yo ya le hablé, ya sé lo que voy a decir, sobre la cuestión de las procesiones diabólicas. Ahora ni toco el tema, porque es así nos amanecemos. Entonces, me di cuenta que montón de llamadas, pero sin parar. Mi punto de vista era que lo que llamamos posesiones diabólicas no son posesiones diabólicas, tiene una explicación muy natural. Tantas llamadas que el programa que fue el lunes tuvo que continuar el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y el sábado ya sin anuncios ni noticias, toda la mañana del sábado. Dije, pues voy a organizar conferencias sobre el diablo, nunca se me hubiera ocurrido. Para esto siempre teníamos déficit en las conferencias, parte porque al principio eran gratuitas y había gastos. Pero después de que se cobraba algo, siempre hubo déficits. El diablo se pagó a sí mismo, pagó déficits anteriores y pagó para la siguiente. Mi conclusión, el diablo es una gran vedette. Pero eso fue circunstancial. Sí, gracias. Pero sí, la gente le atrae mucho eso. Ya he dicho, porque anuncios sobre el diablo se llenan los auditorios. Se llenaron en Guadalajara 2 o 3 veces, en Monterrey, en el DF, en Puebla, en todas partes. Y eso que al final digo, se habrán visto que yo en realidad el punto era el amor de Dios. Pero si anuncio conferencias sobre el amor de Dios de Jorge Manzano, no viene ni mi abuela, y eso que me quiere mucho. Pociones diabólicas atestan los auditorios. Lo mismo lo de la reencarnación. Un día un amigo me dice, oye Jorge, lo del purgatorio ya está descontinuado, ¿verdad?
Yo por el año 90 tengo que organizar conferencias sobre el purgatorio y las indulgencias. Pero ¿qué tal si anuncio hoy purgatorio e indulgencias? No vienen ni mis más cordiales amigos. Anuncio reencarnación y karma, se volvieron a testar los auditores. Claro que hablamos de reencarnación y karma, pero a propósito de eso también